tenemos a una personalidad que ya lo veo en la pantalla para que la presentemos. Así es, ahora nos vamos a España. Y ahí lo vamos a presentar al doctor Francisco Aguadero Fernández, un reconocido catedrático español y uno de los máximos referentes de la comunicación. Francisco Aguadero Fernández, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Geografía e Historia, además magíster en Ciencias Humanas, realizó estudios e investigaciones en marketing y comunicación. Como filósofo, comunicólogo, escritor, columnista, profesor universitario e investigador, hoy lo reencontramos aquí en este segundo Foro Mundial. Realmente es un gusto tenerlo con nosotros al doctor Francisco Aguadero Fernández, que si tendría que seguir leyendo todo su amplio currículum, creo que hacemos una ponencia aparte, mi estimado tocayo, como dicen los gallegos, ¿no es verdad? Pero realmente es un honor tenerlo junto a nosotros, a Yelén. Hoy el doctor Francisco Aguadero Fernández nos va a hablar de un tema excepcional. Así es, Francisco, compartiendo tus palabras y el amplio currículum que tiene, hoy nos va a venir a disertar de un tema sumamente importante: humanismo, comunicación y responsabilidad social en los nuevos tiempos. Muy bienvenido, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Bien hallados todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues como hay gente... Estamos en el mundo, doctor. Estamos en el mundo, claro. Pues buenos tiempos para todos, ¿no? Es un placer estar de nuevo aquí con vosotros y con la organización del foro. Yo voy a tratar de atenerme al tiempo como se me ha indicado, ¿no? Como sería un bien hacer, ¿no? Voy a compartir pantalla, si les parece, y a ver si logro compartir esos visuales. Muy bien, pues ya lo han comentado, el tema ahí está. Sí quisiera pedir, si es posible, a los técnicos que al menos arriba yo en la ventana que me aparece a mí, aparezco como Fernández, Francisco Fernández, y soy Aguadero Fernández. Bueno, no tiene más importancia. Bien, pues el tema efectivamente tiene como tres grandes patas, ¿no? Pero si bien es cierto que para el día de hoy quizás la más significativa pueda ser la primera y la segunda, ¿no? Que en gran medida que va a derivar y se proyecta sobre la tercera pata de la conferencia, que es la responsabilidad social, ¿no? Y en ese sentido, permítanme una reflexión inicial muy cortita, más que una reflexión, un recuerdo y unos saludos, recuerdo para todas las víctimas de la COVID-19 en todo el mundo, allí donde se han producido, y que como todos sabemos pues son muchas y muy lamentables. Un agradecimiento también y un aplauso para los profesionales, empezando por los profesionales de la salud, pero siguiendo por los profesionales de los servicios públicos en general. Es decir, que ahí han estado y están dando el do de pecho, ¿no? Ahí en primera línea de batalla. Una llamada para todos, individualmente y colectivamente, a la responsabilidad individual y colectiva de las organizaciones, de las instituciones, porque efectivamente el gran tema requiere responsabilidad. Todo requiere responsabilidad en esta vida, ¿no? Pero una pandemia de esta envergadura requiere eso, la responsabilidad individual y colectiva, y no siempre somos lo suficientemente responsables, ya individualmente, ya colectivamente, ¿no? Porque solo unidos venceremos, ¿no? Ese dicho que sigue siendo tan fuerte y con tanto vigor. Bien, pues quizá un poco por la colectividad del título, ¿no? Digamos, en los nuevos tiempos, ¿no? ¿Y qué son los nuevos tiempos? Pues no cabe ninguna duda que los nuevos tiempos los marcan, digamos, un par de ejes, ¿no? Un poco la sociedad en la que vivimos, la sociedad de la información bueno, pues que ha desembarcado en estas 2 décadas y la década del siglo pasado, que ha desembarcado y que traía en sí
en su germen cantidad de transformaciones, ¿no? Unas que se venían haciendo y otras que se han acelerado. Y el otro gran eje que ha marcado los nuevos tiempos, pues es la pandemia, ¿no? En estas dos cosas, pues marcamos esos nuevos tiempos, ¿no? Nuevos tiempos que ponen de manifiesto crisis globales y también grandes desafíos, ¿no? Grandes desafíos globales. Ahí los vemos son, pues por un lado, hay crisis de un poco de todo tipo, la gran crisis de emergencia sanitaria, que sería la que nos pone más, digamos, en vigor, ¿no? La consecuente crisis económica y social que no obstante traía todavía coletazos, digamos, de la anterior, ¿no? Todo ello andado en la crisis de valores, ¿no? Crisis de valores que también ya estaban tocados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero que de alguna manera, pues, estos tiempos extremos lo ponen de manifiesto. Y todo ello generando, pues, una crisis de confianza, ¿no? Que es el requisito necesario para salir del bache, para volver a ser, ¿no? Es decir, generar confianza, tener confianza, ¿no? Y tener responsabilidad, ¿no? Y todo eso con los instrumentos y el escenario, el mecanismo de las redes, ¿no? De las redes que pues eso, que llegan a todas partes, que llegan a todos los rincones, que lo aclaran todo y que lo enturbian todo también a veces, ¿no? Todo ese componente. Y además un componente que también nos viene de las últimas décadas y que condiciona nuestros comportamientos, que es el individualismo, ese individualismo que tiene sus ventajas, pero que también tiene sus dificultades cuando se trata de una comunidad, cuando se trata de una sociedad, cuando se trata de vivir en comunidad, ¿no? Bueno, pues todo esto, de alguna forma, es decir, condiciona, que es un poco los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos. Y ahí, describiendo un poco, pues eso, que más lo que decía la sociedad de la información, es decir, hacia finales de la década de los 90, pues surgieron una serie de obras literarias que avanzaban lo que ya estaba pasando y lo que iba a venir con la sociedad de la información, ¿no? Y que apuntaba esos grandes y profundos cambios, ¿no? En esa gran marcha desde la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, ¿no? Y que esos cambios se verían muy reflejados, pues eso, en un nuevo orden tecnológico, o un nuevo orden mundial sí, pero un nuevo orden tecnológico, un planeta socialmente interconectado, un bit como materia prima para ese mundo digitalizado. Algunos autores pues hablan eso del mundo digitalizado, los nuevos tiempos, el mundo digitalizado. Hay nombres pues para distintas interpretaciones, ¿no? Pero todo ello, y ahí quizás la clave para mí más importante y más significativa es el tema del bit, es decir, materia prima. ¿Materia prima para qué? Para todo, prácticamente para todo, ¿no? El mundo de las aplicaciones, ¿no? De las aplicaciones de la televida, es decir, las famosas app, ¿no? Que hacen, pues eso, el componente de televida, ¿no? Y los dineros de la información, que transforman todo este componente de cómo transformamos las cosas en economía y en manera de hacerlas funcionar, ¿no? Y además, todo ello también desemboca y nos lleva y nos trae a lo que es lo más personal, lo más humano, ¿no? Lo más de nosotros, que es el ser humano. Es decir, el ser humano que de alguna forma y manera, tan anclado que estábamos en el Homo sapiens, pues estamos ya, desde mi punto de vista, en el Homo videns. Es decir, ¿y por qué? Bueno, pues porque realmente la televida, es decir, la televida es tan presente y es tan real ya, y es tan real que de alguna forma y manera estamos continuamente, ya lo sabemos todos, ¿no? Con las pantallas. Es decir, que nos pasamos 15, 16, 18 horas delante de una pantalla. Es decir, por tanto, viendo, mirando, somos más viden que otra cosa. Y si además de eso añadimos que la percepción del mundo exterior que tenemos las personas, los humanos, es en un 83% a través de la vista y un 11% a través del oído,
sumadas las dos, es decir, un 94% de nuestra relación con el mundo exterior que nos rodea, de nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, es a través de la vista y el oído. Por tanto, la cultura audiovisual es fundamental, ¿no? Y es prácticamente nuestra vida. Y bueno, esa sociedad de la información, por tanto, transformadora, es decir, transformadora en esta fase final, digamos, y de arranque del camino desde la revolución industrial que antes citaba. Se establece la comunicación y, por lo tanto, la cultura y la economía en un contexto electrónico, digital y audiovisual, que cada vez estos tres elementos están más integrados, y que se concreta el poder en torno a poderosos símbolos gestaltianos de la psicología de la Gestalt, vinculados a la imagen más que a los programas. Es decir, ese hombre vides, pues efectivamente, es decir, que lo vinculamos todo más a la imagen que a los programas que debieran de empujar para adelante la sociedad, ¿no? Grupos mediáticos que controlan la materia prima de las relaciones, como es la información y la emisión de la misma, ¿no? Y las redes sociales que proyectan la voz del individuo. Hasta que no han llegado las redes sociales, pues el individuo, en términos generales, prácticamente, pues eso, tenía la voz en los que le rodeaban, en su casa, en sus amigos, etcétera, etcétera, pero no la proyección de la voz a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, hay razones para retomar o para reformular la visión del ser humano en esta sociedad en la que estamos, ¿no? Es que la producción y la economía son cada vez más dependientes, en consecuencia son cada vez más dependientes de la comunicación y de las relaciones. Ahí aparece ya ese nexo, ¿no? entre el humanismo y la comunicación, ¿no? Cambia el panorama económico del mundo, se condiciona y se reorienta el futuro de las personas, de su trabajo, de la manera de trabajar, de las formas de relacionarse, del entretenimiento, de la diversión. En definitiva, cambian las bases materiales de nuestras vidas y, en consecuencia, cambia también la sociedad, El nuevo orden económico y social requiere el cambio en la matriz, evolucionando, oyendo o estando o participando también de la economía y la comunicación y las relaciones. Todo esto requiere, a mi entender, un nuevo humanismo que recoja el componente tecnológico. Y por tanto, pues podríamos pensar o ir un poco más allá de quizás, he dicho de recoger el componente tecnológico, pero desde mi punto de vista sin abusar de él, porque el humanismo tiene grandes amenazas. Es decir, de hecho, en las últimas décadas el humanismo prácticamente estaba perdido, quedaban por ahí algunos retazos, ¿no? Pero de alguna forma y manera, cuando se agotó, digamos, el movimiento venido desde el Renacimiento y la Ilustración, que llegó pues hasta bien avanzado el siglo XX, pues ha estado unas décadas, como digo, prácticamente perdido, y es necesario rehumanizar la sociedad, ¿no? Y está amenazado, por tanto, ese humanismo por la avalancha de la basura informativa, que hay mucha basura informativa, ya lo sabemos todos, por un consumismo nihilista, por una degeneración de la democracia, cuando no pérdida, por supuesto, de poder de los estados, ¿no? Pero también por esos dos componentes que se están empezando a llamar eso, el transhumanismo y el poshumanismo. Es decir, que parece que estos dos movimientos pues ya darían por hecho la superación del humanismo, ¿no? La superación del humanismo, la superación del hombre, tal como le conocemos. Quizás, bueno, pues además suele haber mucho dinero detrás de ello, detrás de este movimiento, de estas ideas, ¿no? Y ahí tenemos, pues eso, lo que son los ejemplos de las llamadas GAFA, por ejemplo, ¿no? Bueno, por tanto, estos digamos, ataques hacia el humanismo provienen de movimientos un tanto xenófobos, racistas,
como también de la deshumanización o lo deshumanizado del neoliberalismo extremo, salvaje, ¿no? Y de los extremos populistas. Pero pese a estas amenazas, eso sería un poco lo positivo, pese a estas amenazas, los valores del humanismo siguen vivos, siguen estando ahí, ¿no? Y lo pone de manifiesto, pues, la existencia y la labor de un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que inspiradas en el espíritu de la solidaridad, de la justicia social y de la acogida, intentan paliar, pues, infinidad de dramas sociales y personales, ¿no? Luego, digamos, las raíces ahí siguen estando, ¿no? de ese humanismo. Por tanto, yo abogaría o abogo, pues considerar un nuevo humanismo para el siglo XXI, que recoja, que tenga en cuenta esos aspectos, digamos, un tanto deshilachados del humanismo laico que pueda existir, del humanismo naturalista o ecológico, del tecnológico también, claro que sí, tal como apuntaba antes, ¿no? Y del digital, que viene a ser parecido, ¿no? o relacionado. Es decir, todos estos componentes que son un poco las grandes jalones de la actualidad, ¿no? y del futuro de la sociedad. Por tanto, un nuevo humanismo que me atrevo a llamarlo cultural y tecnocientífico. Cultural para recoger por toda la tradición del humanismo, pero y tecnocientífico para recoger, pues, todos estos aspectos de la sociedad de la información relacionadas con la tecnología y la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, para seguir evolucionando, para que el ser humano siga evolucionando, ¿no? Como lo viene haciendo desde la Edad de Piedra, ¿no? A lo largo de todos los tiempos, desde esos inicios hasta la era de las tecnologías, que podríamos llamar la que tenemos ahora, pues la humanidad se ha ido transformando de su manera de pensar, de comportamientos, de vivir, y es preciso buscar, desde mi punto de vista, y abrir espacios para discutir sobre el concepto del ser humano hoy, y con toda su existencia colectiva, ¿no? Teniendo en cuenta esos componentes, contextos históricos, culturales, vivenciales de hoy día también, ¿no? Y por tanto, reivindicar un nuevo humanismo que con sus diversas facetas, un poco las que he citado, pero también que haga frente a la crisis y a los retos que amenazan a la humanidad, que apueste por una renovación continua de las capacidades de las personas, ¿no? De los hombres y de las mujeres, que impulse el desarrollo económico y social, que facilite las expresiones creativas de todos y cada uno de nosotros y de la humanidad, ¿no? Es decir, es un futurible la rehumanización, un futurible, por tanto, deseado y sin duda alguna de bienestar para la sociedad. Por tanto, mi propuesta, digamos ya un poco una propuesta concreta en ese sentido, para la refundación del humanismo, con ese nuevo humanismo cultural y tecnocientífico para el siglo XXI, que se base en un desarrollo integral de la persona y de sus capacidades, buscando la realización personal y la satisfacción humana. Es decir, que esos son elementos básicos para la vivencia de la persona, ¿no? Compartiendo con la comunidad y la sociedad. Es decir, un poco yendo a apelar a ese individualismo excesivo que hay, ¿no? Desmitificar el consumismo como tal. Es decir, pues claro que en la sociedad estamos en una sociedad de consumo y hay que seguir consumiendo, ¿no? Pero desmitificar que no sea el dios consumo, ¿no? O el dios consumismo. Y el empoderamiento, es decir, el retrotraer, refortalecer, poner en valor, es decir, esos valores de libertad, de solidaridad, de fraternidad, de igualdad, de diversidad, de feminismo, de ecologismo, es decir, el valor de la paz, y que ponga también al servicio de las personas humanas los avances tecnológicos y científicos. ¿Y qué quiero decir con esto?
prácticamente siempre los avances tecnológicos y científicos han estado al servicio del hombre y de la persona, ¿eh? Pero quizás en estos tiempos nos hemos preocupado mucho de los avances tecnológicos como tal y menos de la relación de esa tecnología con la persona, ¿no? Y así, pues eso, hay aspectos tecnológicos que están ahí almacenados que nos sobrepasan, es decir, no somos capaces de seguir los avances tecnológicos, pero nos los dan, nos los ponen encima de la mesa, nos los hacen coger y eso nos genera, ¿qué es lo que nos genera? Pues el estrés, es decir, nos genera el estrés individual y en consecuencia el estrés de la sociedad. En más de una ocasión yo he dicho a colegas en los cuales he coincidido en algunas tribunas, pues eso, oye, está muy bien todos esos avances, pero podéis parar un poco de avanzar en ese tema porque hay mucho, tenéis mucho almacenado para vender y avanzar en lo que es el entendimiento del hombre con la máquina. Es decir, a ponérnoslo un poco más fácil y no más difícil, ¿no? Es decir, y bueno, y el instrumento para este perfeccionamiento humano no es otro que la educación. Es decir, no habrá otros mecanismos, pero desde luego el eje clave es la educación, ¿no? En la que las humanidades, las ciencias sociales y las tecnociencias tienen un papel fundamental. Y por supuesto, la aplicación en las organizaciones de todo tipo, en las organizaciones públicas, institucionales, en la empresa, en las ONG, en todos ellos, ¿no? Bueno, y cómo todo esto afecta a la comunicación y a las relaciones públicas, ¿no? Ya traído un poco al campo más cercano nuestro, ¿no? Bueno, puede haber muchas preguntas y muchas reflexiones ahí, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la comunicación actúa para la eternidad. Yo digo que la comunicación actúa para la eternidad. ¿Y por qué? Pues porque nadie puede predecir dónde acabará su influencia. La influencia de lo que hacemos, de lo que comunicamos, no podemos prever dónde acabará en estos tiempos, ¿no? Por tanto, actúa para la eternidad. Han cambiado las maneras de comunicarnos y la manera de relacionarnos. Es decir, pues claro que sí. Por tanto, hay que caminar o acudir a los fundamentos de la nueva comunicación. Los fundamentos de la nueva comunicación, que a mi entender, pues eso, nacieron ahí hacia finales del siglo pasado. Bueno, esta es una obra de quien le habla, pero como he dicho antes, hay otras, ¿no? Es decir, esa sociedad de la información, ese vivir en el siglo XXI, ¿no? Ese vivir en el siglo XXI. Y de alguna manera buscar el sentido humanizante de la comunicación. Eso sí que lo necesitamos, ¿no? Es decir, necesitamos buscar ese sentido humanizante de la comunicación, que la comunicación, aparte de comunicarnos, aparte de relacionarnos, que lleven ese componente. La comunicación ya era humana cuando apareció, ¿no? Cuando apareció el hombre, pero es el ingrediente que lo configura, que configura al ser humano, ¿no? Que adquiere dimensiones distintas a través de la historia que adquirió, que se ha ido impregnando de valores y que se ha degradado hasta llegar a ser la antítesis de la negación de su función inicial. Y en ese sentido, la llegada de la explotación del hombre por el hombre o la división de las clases y sociales, etcétera, etcétera, convirtió a la comunicación en sinónimo de dominación. Y en estos tiempos esos sinónimos hay que pulverizarlos, es decir, no puede ser. Es decir, la comunicación tiene que ser el componente principal de la humanización, ¿no? Por tanto, más allá de herramienta de uso, se ha iniciado un movimiento, pues eso, a principios del siglo XX, por una doble vía de recuperar un poco esa cuestión, ¿no? Por un lado, las redes sociales, como decía antes, el contacto individual y generacional, ¿no? Y los movimientos sociales vinculados a la comunicación, es decir, que el tener voz, la persona, ¿no? Por otro lado, la responsabilidad social. La responsabilidad social que llevamos tres décadas ya, pues tratando de ponerla un poco de manifiesto, ¿no? De manifiesto que sin responsabilidad social no hay avance posible, ¿no? Y así, afortunadamente, las organizaciones ya han empezado a escuchar a las personas como partes esenciales de las organizaciones, y la crisis no lo ha puesto de manifiesto, donde
todo el componente de campañas, de productos, de ofertas, etcétera, etcétera, ha pasado a un segundo término y las organizaciones han vuelto los ojos hacia sus propios empleados, ¿no? Pues es un apunte importante, es un brote verde importante, ¿no? Bien, por tanto, ven ahí la figura de Umberto Eco en el pie de la pantalla. Un hombre, pues eso, uno de los grandes intelectuales que se nos ha ido no hace mucho, sabedor de todo, admirador de todo, yo le admiro, pero bueno, él llegó a decir pues eso, que las redes sociales han dado voz a generaciones de idiotas. Es una expresión un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Yo entiendo lo que quería decir Umberto Eco, ¿no? Pero de alguna forma quitemos ese apelativo final, ¿no? Y sí, recojamos esa gran voz que se le ha dado a la persona y a la mayoría humana, ¿no? Luego el uso que estamos haciendo, pues indebido muchas veces, pues ya viene todo eso que sabemos todos además, ¿no? De los fake news, lo otro, etcétera, etcétera. Bien, pues por tanto, rehumanizar la comunicación digamos, es preciso recuperar el valor que se le daba antes, ¿no? El estudio del conocimiento integral de la naturaleza humana. El conocimiento integral, ¿no? Y es, bueno, que se había desarrollado mucho, digamos, pues desde Platón hasta Montaigne, pero que, bueno, como decía antes, pues luego se perdió un poco. No hay tiempo, no tengo tiempo para mostrar y desarrollar un modelo humanista, ¿no? O proponerles, ¿no? Hacérselo en detalle, ¿no? Pero la esencia de un modelo humanista de comunicación es la valoración del ser humano, buscando su motivación por medio de las relaciones, tanto formales como informales, pero sin caer en el error común de entender relaciones humanas, nada más, sin más, ¿no? Que también, ¿no? Solo por la relación entre personas, sino que sea buscando los rasgos fundamentales y los vínculos directos con las ciencias del comportamiento individual y colectivo. Es decir, creo que lo he citado antes también, la ciencia del comportamiento. Tenemos que desarrollarlas más, incluirlas mucho más en nuestro quehacer, en nuestro momento de vida, ¿no? Y con la responsabilidad social. Responsabilidad social que, bueno, pues como decía, hay una gran cantidad de definiciones de responsabilidad social. Es decir, si mal no recuerdo, me parece que la última vez que yo contabilicé hasta 73. Pero bueno, por tanto, en estos casos, pues lo que hace uno es acogerse a la de uno mismo. En este caso, la mía, la que expuse en el año 93, muy tempranamente, y definida así como la capacidad de compromiso que toda persona u organización asume para responder ante la sociedad de la consecuencia derivada de sus actos. Digamos que ahí no está todo, pero está lo esencial que, como digo, está recogido en esa publicación del año 93, ¿no? Por tanto, sin esa responsabilidad no es posible, y tampoco es posible hacer la responsabilidad social de una manera colectiva si no es siendo corresponsables. Todos debemos de tratar de ser corresponsables, que es aquella persona que comparte la responsabilidad con unos y con otros, ¿no? Y nada mejor ejemplo que este que tenemos, ¿no? de la COVID-19. Es compartir la responsabilidad primero con uno mismo, ser uno mismo responsable para sí mismo, con el otro que está al lado y con todos, porque todos estamos en el mismo barco, que es el barco de la vida, que es el barco del mejor vivir, que queremos todos, ¿no? Y todos deberíamos remar en la misma dirección. Y vuelvo un poco donde empecé, ¿no? Porque solo unidos podremos salir adelante de esta. Entonces, ¿cómo será el futuro tras el coronavirus? Sería una de las preguntas que en parte dejaré ahí en el aire, ¿no? Y en parte contestaré, y que todos nos preguntamos.
pues bueno, ya está viendo cosas que efectivamente han cambiado y que se van a quedar, ¿no? Pero ciertamente no lo sabemos, no lo sabemos. Podemos intuir que llegarán nuevas amenazas globales, claro que sí. De hecho, ahora recientemente pues hay una preocupación en Estados Unidos porque pueden aparecer millones y millones de langostas, es decir, que se acelerará y se profundizará mucho de los cambios que ya se estaban sucediendo y que se introducirán nuevos cambios, deben introducirse nuevos cambios necesarios para la convivencia humana, que el futuro ha de centrarse más en el bien común y menos en los organismos particulares, y que el futuro debería asentarse, para que nos vaya a todos lo mejor posible, en 3 pilares: el humanismo, la responsabilidad, 2 que hemos tocado hoy, y la sostenibilidad, es decir, que sería la otra pata, ¿no? La sostenibilidad de la persona, del ser humano, de la familia, de la comunidad, de la empresa en la que trabajo, es decir, la sostenibilidad, ¿no? Porque la sostenibilidad es sinónimo de futuro, y por tanto dar una respuesta conjunta a los retos y a las emergencias de la vida, basadas en el conocimiento científico, en la consideración humana, en la voluntad popular y en el bien común. Poner al ser humano en el centro, pero no de la misma forma que lo pusieron en el centro en el Renacimiento, que lo estaba, que sí, en el centro de todo, sino en este caso por el efecto de la globalización y por el efecto de las redes, en conexión con todo su entorno, para que nuestras acciones resulten saludables, más saludables para la vida, para la política y para la economía. En definitiva, un nuevo humanismo cultural y técnico-científico para el siglo XXI. Esto es todo lo que quería comentarle. Gracias por su tiempo y un abrazo muy fuerte desde España.